gozosos, ¿verdad? De estar en la casa reunidos nuevamente. Es aquí donde el Señor envía bendición y vida eterna. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Es imposible que seamos los mismos si el Señor está. Porque el Espíritu es el Señor y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y en este lugar hay libertad. Amén. Porque Él está, el libertador. Amén. Bueno, doy gracias a Dios, ¿verdad? Nuevamente por la oportunidad de traer su palabra. Es una gran responsabilidad. Y bueno, el tema de hoy es un Edén en tu casa. Un Edén en tu casa. Amén. Vayamos directamente a la palabra de Dios que se encuentra en Génesis, capítulo 2, versos 4 al 8. Versos 4 al 8. Amén. Génesis, capítulo 2, versos 4 al 8. Cuando lo tengan, den un amén. Old school. Old school. Amén. Y dice así: esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. No había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, de la tierra salía un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Amén. Gracias, Señor. Según la revista de psicología UNEMI, el 57.31% de los hogares aquí en los Estados Unidos son considerados disfuncionales. Esta fue una investigación y fue publicada en esa revista en el 2019. Hermano, más de la mitad de los hogares aquí en los Estados Unidos, los niños han experimentado un tipo de disfunción. Yo nací en un hogar disfuncional. Soy producto de eso. El problema de los hogares disfuncionales es que cría y forma personas con algún tipo de disfunción. En mi caso, pues, no tuve la presencia de mi papá. Esto no debería de sorprendernos, hermanos, porque el enemigo siempre busca atacar el fundamento o base de la sociedad, que es la familia, es el hogar. El enemigo sabe que si destruye la familia, destruye la sociedad. Y no solamente es algo del presente, sino también tiene un impacto en futuras generaciones. Es aquí la importancia entonces de nuestra familia, de nuestros hogares, de atender nuestra casa. Y Dios quiere restaurar nuestras familias, eso es importante saber. La voluntad de Dios es restaurar la familia, restaurar esos hogares disfuncionales. Amén. Se preguntarán por qué tener un Edén en nuestra casa. Eso está bien extraño, ¿verdad? Ese tema. De verdad yo decía, yo creo que una de las cosas más difíciles, por lo menos para mí, de una predicación es el título de la predicación. Realmente es como que cambia constantemente. Pero yo creo que esto capta realmente la esencia de lo que Dios quiere traernos esta mañana. Primeramente hay que entender qué significa Edén. Yo no sé si algunos de ustedes lo han buscado algún día se han preguntado, oye, ¿qué significa Edén? No sé si ahora que tenemos Google, ya no hay que ir a buscar esa enciclopedia británica. ¿Ustedes se acuerdan de eso? A mí me daba pena ver esos vendedores en la calle que tenían esos carros. Allá en Puerto Rico se veía mucho en las cuestas, oh my God. De verdad que
Bueno, yo trabajé un día, ¿sabes? Un día, that's it. No regresé. Y después explicar todo eso estaba brutal. Hoy tenemos Google. Y uno de los significados de Edén es paraíso. Paraíso. ¿Ustedes se acuerdan de los dos ladrones? La historia de los dos ladrones. Uno de los evangelios nos cuenta que uno de ellos, de los dos ladrones que estaban uno a cada lado de Jesús en la cruz, cuenta que uno de ellos reconoció a Jesucristo como el Hijo de Dios, se arrepintió. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Podríamos también decir en el Edén. Amén, qué interesante. Porque el Edén representa tres cosas bien importantes, hermano. ¿Por qué tenemos que tener un Edén en nuestras casas? Porque representa tres cosas bien importantes, esenciales para la restauración de las familias, que es lo que Dios quiere hacer. Número uno, el Edén representa la presencia de Dios. Era el lugar donde el espacio de Dios y el espacio del hombre se encontraban. Porque allí era donde Dios se encontraba con el ser humano. Y tenían comunión. Conversaban. Yo me imagino que ellos conversaban, hablaban de los planes, proyectos futuros. Imagínense que allí Dios le llevó un día a todos los animales que había creado para que les diera nombre. Ustedes imagínense en eso. Yo no sé cuántos años le tomó a Adán llevar a cabo esa tarea. Pero eso era de las cosas que Dios hablaba con el hombre. Representa la presencia de Dios. Número dos, el Edén representa el propósito de Dios. Fue allí donde se originó el propósito de Dios para el hombre. Donde Dios reveló su propósito de que éramos portadores de la imagen de Dios aquí en la tierra. Allí fue que se reveló para qué fuimos hechos. Y era para reflejar a Dios en todo lo que hacemos. Para reflejar su gobierno, su dominio. Y número tres, el Edén representa la bendición de Dios. Salud. Fue allí donde Dios los bendijo. ¿Se acuerdan? Multiplíquense y dominen sobre la creación. La bendición fue allí que Dios los bendijo para lograr el propósito. Necesitaban la bendición de Dios para lograr el propósito. Esto es lo que representa el Edén. Y por eso es tan importante que cultivemos eso en nuestras casas. Presencia, propósito, bendición. Dios quiere las tres cosas. Así como la maldición por causa de la desobediencia entró y tuvo un impacto inmediato, porque vimos cómo las consecuencias del pecado, de la maldición por el pecado, también tuvo un impacto generacional. Porque dice la palabra que en Adán todos también morimos. Pero también la restauración de nuestros hogares, el hacer de nuestros hogares un Edén donde esté la presencia, el propósito y la bendición, también va a tener un impacto inmediato en nuestros hogares y también en las próximas generaciones, hermanos. En nuestros hijos, en nuestros nietos, los que tienen bisnietos, todas las generaciones próximas. Ahora, todo lo grande comienza pequeño. Todo lo grande comienza pequeño. Es interesante, hermanos, cuando ustedes estudian las parábolas de Jesús, ¿no se han dado cuenta de algo? Las parábolas de Jesús él las usaba para explicar el reino de Dios, cómo funcionaba el reino de Dios. Y eran parábolas, historias de agricultura. No debe ser casualidad. Y una de ellas las encontramos, un ejemplo de ello es Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, 30
versículos 30 al 32. Aquí vemos a Jesús explicando cómo funciona el reino de Dios. Empieza como pequeño para que se convierta en algo grande. Por eso es que Dios está hablándonos en esta mañana la familia, porque ahí es donde comienza todo. Antes de alcanzar las nuevas generaciones, todo comienza en nuestro hogar. Dice, también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? Jesús se preguntaba, ¿con qué lo voy a comparar? ¿Qué más puedo usar? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? ¿Cómo funciona el reino de Dios? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Es como una semilla de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas. Y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Dios aquí nos está enseñando que todo lo grande comienza pequeño. El reino de Dios comienza, es como una semilla, la más pequeña. Comienza en el hogar. Por eso el enemigo ataca tanto la familia y los matrimonios, porque él conoce el impacto que eventualmente va a tener eso en las próximas generaciones y en la sociedad. Les cuento, hermanos, que de camino a esta predicación fue precisamente en el área familiar donde fui atacado. Y el enemigo te ataca sin misericordia, hermano. Porque el enemigo lo que quiere es destruir. Eso es todo. Es destruir la familia, porque así también destruye propósitos, destruye el futuro, destruye el que el reino de Dios crezca. Y algo que quiere hacer el enemigo es detenernos, principalmente a nosotros que somos padres, que somos jefes de hogar, líderes. Lo que quiere es que nos detengamos, porque las consecuencias van a ser devastadoras si él nos detiene. Se paraliza todo. Nuestros hijos se paralizan. Deja de cumplirse el propósito en ellos. Regresando al tema. Todo comienza pequeño. Esto lo vemos también, hermanos, en el Génesis capítulo 1 y 2. Aquí vemos dos relatos de la creación. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. En Génesis 1 hay un relato de la creación y en Génesis 2 encontramos otro relato de la creación. No sé cuántos de ustedes lo han leído. Pero no se preocupen que pronto viene un proyecto que van a leerlo. Yo me preguntaba, pero ¿por qué se repite dos veces esto? Uno de una manera, después en el capítulo 2 de otra manera. Y el Señor me mostró que en el primer relato del capítulo 1 vemos como la intención de Dios. ¿Cuál es la visión completa o grande? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr? Es lo que vemos en el capítulo 1 de la creación. Ahí es cuando a su imagen y semejanza domina para que dominara sobre todas las obras de las manos de Dios. Es como que lo amplio, lo grande, lo que el Señor quería. Y en el segundo relato, capítulo 2, vemos cómo comienza esa visión. Volvemos, todo lo grande comienza pequeño. En la primera vemos al hombre reinando con Dios. Y el que tenga oídos para oír, escuche esto. Piensen en Jesús cuando resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Les dejo con eso. Eso es para otra predicación. Pero en el capítulo 1, en ese primer relato de la creación, vemos realmente a Jesús. Pero la segunda narración es el comienzo. Y Dios, en el primero vemos al hombre como reinando, dominando. Es lo que Dios quiere a largo plazo. Esta es mi visión, esta es mi intención. Pero en la segunda dice, pero espérate un momentito. Todavía no te voy a dar un cetro. Porque en el primero vemos que Dios le da un cetro.
Pero en el segundo, Dios le da al hombre un azadón. ¿Tú sabes lo que es un azadón? Yo no sabía lo que era un azadón, pero lo busqué. Y un rastrillo. Es como si Dios hubiese ido a la casita del patio. Espérate, no. Todavía no vas a tener ese cetro. Vas para tu casa primero. Toma estos instrumentos de agricultura, porque tienes que cultivar en tu casa primero. Ese es el segundo relato. Y lo vemos en el versículo 5 de la escritura principal, versículo 5, que dice: no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. En otras palabras, Dios le dijo: espérate, ¿para dónde vas? Papá, no te vas a adelantar. Antes de que reines, vas a comenzar en tu casa. Coge el rastrillo, coge el azadón. Wow. Muchos de nosotros a veces queremos correr y alcanzar las naciones, pero el Señor, no. Tienes que ir a tu casa primero. Tienes que ir a tu casa primero. Esa es la base, ese es el fundamento. Amén. Dios quiere traer la bendición. Ahora, la segunda gran pregunta, ¿cómo hacemos este Edén en nuestras casas? ¿Cómo lo hacemos? Acuérdense, presencia, propósito, bendición. Para que esto se dé en nuestras casas, que es lo que el Edén representa. Presencia, propósito y bendición. Hay dos funciones que tenemos que hacer, dos. Cultivar y cuidar. Leímos que no había crecido arbusto porque Dios no había hecho al hombre, ¿para qué? Para que lo cultivara. Segundo, cuidar. Y esto lo vemos en el mismo capítulo, en el verso 15. Dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dos funciones bien importantes. De las cosas que tenemos que cultivar son 4. Y de las cosas que tenemos que cuidar son 3. 3. O cosas que nos tenemos que cuidar, que van a tratar de destruir nuestros hogares y crear hogares disfuncionales. Y lo primero que vemos, lo primero que hay que cultivar es la presencia de Dios en nuestras casas, hermano. Tenemos que sembrar tiempo en la presencia de Dios. Esa es la oración. Buscar un lugar, un espacio en nuestra casa y busca su presencia. Eso fue lo primero que el hombre perdió cuando desobedeció. Fue expulsado del lugar donde habitaba la presencia de Dios. Y dice que el camino fue cerrado. Ya no podía regresar. Dios puso querubines y una espada de fuego. No podía regresar. Pero hay buenas noticias, hermanos, esta mañana. Porque por medio de Cristo ese camino fue abierto, restaurado nuevamente. Y eso lo leemos en Hebreos 10, 19, 20, que dice: entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar en el templo o en el tabernáculo donde descendía la presencia de Dios. Podemos ver también como ese templo, ese tabernáculo, como ese Edén también. Gracias a la sangre que Jesús derramó, Jesús pagó el precio para que nosotros pudiéramos entrar nuevamente a su presencia. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo es ese camino nuevo y vivo. Es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. ¿Qué te detiene de buscar la presencia de Dios en tu casa? El camino ya ha sido abierto por medio de Cristo. Ese velo que separaba, Él lo quitó. Ese velo era un velo espiritual
que no nos permitía pasar al espacio de Dios, pero ese velo ya fue quitado. Entra confiadamente al trono de la gracia, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Él, perfecta por su sangre. Llena tu casa con la presencia de Dios. Número 2, cultiva una vida de adoración. Hermano, la adoración cambia la atmósfera en tu hogar. En la primera canción, creo que decía eso, ¿no? Cambia la atmósfera. Y bueno, lo hemos experimentado aquí. Hay tantas razones por las cuales adorar a Dios. Adoramos a Dios por la abundante gracia, dice en Efesios capítulo 1, por la abundante gracia que Él derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Oh my God, todos los días. Como decía el mensaje del día multicultural del pastor americano, nunca olvides de dónde Dios te sacó, dónde Dios te encontró, dónde esa gracia te encontró. Eso es razón suficiente para adorar a Dios todos los días. Todos los días. La adoración destruye murallas. Mira Jericó. El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios nos enseña, nos da una ventana en el libro de Apocalipsis, nos da un vistazo al cielo. ¿Y qué es lo que vemos? Millares y millares de ángeles adorando a Dios. Los hombres van a saber esto. Yo no sé cuántas hermanas escuchan los devocionales de los hombres todos los días por WhatsApp. Pero tenemos aquí un hermano que le toca los jueves. Y esta es otra razón por la cual hay que cultivar una vida de adoración. El hermano Albert hace los devocionales los jueves y él tiene una frase que, hermano, estoy diciendo, tienes que copyright. Tienes que comprar esos derechos. Él termina siempre algo que es bien cierto, hermano. Y recuérdense, él dice, adórenlo porque Él se lo merece. Wow, amén. Ciertamente Él es digno por siempre de ser adorado. No esperes llegar a la iglesia para adorar a Dios. Cultiva un espíritu de adoración en tu hogar. Número 3, cultiva el tiempo familiar. Esto es bien importante. Para lograr este den en nuestras casas, tenemos que cultivar el tiempo de la familia, con los miembros de la familia. Esto significa comunicación. Y la comunicación es bien importante, hermano. Para saber lo que está pasando, qué está pasando, porque cosas pasan, nos pasan cosas en el diario vivir. Nuestros hijos pasan por cosas y tenemos que tomar ese tiempo para preguntar qué está pasando. La esposa, el esposo. Demostramos también que valorizamos a los miembros de la familia cuando cultivamos ese tiempo con ellos. Demostramos que son importantes. Nos tenemos que preguntar dónde estaba Adán cuando Eva fue tentada. Hay que preguntarnos eso, ¿dónde estaba metido? No estaba allí sacando el tiempo familiar. Ay. El Señor pasaba tiempo con el hombre, hermano. Nos dio el ejemplo. Era importante para Dios pasar tiempo con nosotros. Y Jesús también, reflejando al Padre, pasaba tiempo con sus discípulos. Hacemos tiempo, cultivemos eso. Y número 4, cultiva relaciones con otras familias en Cristo. Wow, cuán importante es esto. Nosotros lo hemos visto. Nuestra iglesia es una iglesia, Conexión Cristiana Church, amén. Una iglesia que nos conecta con Dios, amigos y la comunidad. Como decía el hermano Luis Vélez el viernes, que estuvieron aquí, pronto vamos para esa parte de la comunidad. No la hemos visto mucho, pero pronto vamos a salir a la calle. Pero nos conecta con amigos que se vuelven familia. Y esto es bien importante, hermano, cultivar estas relaciones con familias en Cristo,
Porque ya muchas de estas familias a veces ya han sido restauradas. Ya han pasado por el camino que nosotros estamos pasando. Y pueden depositar en nosotros esa ayuda, esa sabiduría que tienen para que el propósito de Dios se cumpla y restaure nuestros hogares como restauró el hogar de ellos. Y hermano, y yo creo que, como dije, en esta iglesia eso se ve mucho. Yo creo que todos podemos decir amén. Dice en Hechos 2, capítulo 2, versículo 46, de la iglesia, no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. Y nosotros nos quejamos a veces por un día. Y la iglesia primitiva era todo. No dejaban de reunirse. Ya, yo creo que ya debo de ir. En el templo ni un solo día. Pero decía también que de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. ¿Cuántas veces yo he visto esto aquí? Cultiva esas relaciones. Ahora viene la parte del cuidado. Bien importante. Pasamos de la parte de cultivar a cuidar. Porque así como pasó en el Edén, que la serpiente, bien astuta, entró, así también la serpiente va a tratar de entrar para destruir ese Edén, para destruir nuestros hogares y crear hogares disfuncionales. Va a tratar de meterse y sembrar cizaña, de destruir tu casa, tu Edén. Hay que cuidarnos de tres cosas. Y esto es bien importante, hermanos, porque yo creo que nosotros a veces fallamos mucho. Cuando vemos una de estas cosas o vemos estas tres cosas, a veces no las discernimos como algo espiritual, como un ataque espiritual. Están pasando y se empeoran, pero es que no estamos entendiendo de que es un ataque espiritual. Y ahí es donde tenemos que detenernos. Espérate un momento. Este es el enemigo y hay que pararlo. El enemigo está tratando de meterse. Es bien importante discernirlo. Número 1, hay que cuidar de la confusión. El enemigo lo primero que va a tratar es de traer confusión a nuestro hogar por medio de nuestros hijos. Y esto es algo que se está viendo, mucha confusión. Confusión en la identidad, confusión. Tantos videos en las redes sociales confunden una cosa, uno dice una cosa, el otro dice la otra. Y lo vemos en la palabra en Génesis 3. La serpiente diciendo, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Dios no les dijo eso. Es una pregunta bien tricky, con la intención de confundir a Eva. Y por ahí que fue que comenzó. Hay que cuidarnos de la confusión que va a traer la serpiente. Número 2, hay que cuidarnos de la duda. La duda. Dice allí mismo, Génesis 3, pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Ahí sembró una duda de que Eva comenzara a dudar de la promesa, de la palabra de Dios, de desconfiar de Dios. Y eso es lo que el enemigo busca muchas veces, hacernos dudar de las promesas que nos ha hecho, de restauración, de bendición. Tenemos que cuidarnos de eso, de la duda, cuando vengan esos pensamientos de duda de la palabra, porque quizás las cosas están empeorando. En vez de estar mejorando y Dios nos había dado una palabra, pero cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y yo no veo mi casa, lo que yo veo es que está echando para atrás. Y el enemigo va a tratar de sembrar. No, eso no era para ti. Número 3, el enemigo va a tratar de sembrar en el Edén, en nuestro Edén, contienda. División. La contienda produce división. Dice en Génesis 3, él respondió, está hablando de Adán, cuando Dios le dijo, ¿qué has hecho?
La mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Y ahí empiezan las culpas. No, pero la serpiente, no, pero tú, pero yo. Y ahí comienza las discordias, la contienda, la división. Y la palabra nos enseña que un reino dividido en sí mismo no va a prevalecer. ¿Cómo contrarrestamos esto? Cultivando tiempo en la palabra de Dios. Cultivando tiempo en la palabra de Dios, porque fue con la palabra de Dios que Jesucristo venció al enemigo. Hay que tomar autoridad. Cuando veamos estas cosas, hay que tomar autoridad sobre la serpiente, porque ya Cristo, hermanos, le aplastó la cabeza. Y hay que cerrar la puerta con la palabra de Dios. Y por último, hermanos, bien importante esto, bien importante. Bien importante. Lo que Dios me ha estado hablando a mi vida. Todo esto, Dios, como decía, estábamos orando esta mañana el hermano Tony. El hermano Tony oraba que esta palabra me confronte a mí primero. Yes, Tony. Amén. Levanta un altar familiar en tu casa. Bien importante, hermano, bien importante. Levanta un altar familiar en tu casa. Para que en familia se dé todas estas cosas. La presencia, propósito y la bendición de Dios con tus hijos. Para así impactar las próximas generaciones. Como dice Génesis 1, multiplicaos. Esto es lo que Dios quería. Multiplicar su familia. Cuando está hablando de la importancia de cultivar relaciones con familias en Cristo, el día de Acción de Gracias estábamos precisamente compartiendo con una de esas familias, son pastores en North Carolina, y estábamos compartiendo con otra familia que no conocíamos. Familias que nos han bendecido grandemente. Y el Señor ya me estaba hablando sobre el altar familiar. Ya me estaba hablando. Ya Dios me estaba hablando sobre todo esto. Y el Señor, entre varias cosas de las cuales me habló allí, porque de verdad que la presencia de Dios se derramó en aquel lugar. Y el Señor me decía: el tronco caído se va a levantar. Ese tronco caído era yo. Había dejado de levantar el altar familiar en mi casa. Y estaba viendo esas tres cosas en mi familia. Y es algo que yo debería de saber mejor que mucha gente, porque yo vengo, como les dije, de un hogar disfuncional. Pero Dios quiere parar eso, hermano. Quiere parar de tener esas maldiciones generacionales. Dios quiere restaurar nuestra familia. Porque para eso precisamente Cristo vino, para deshacer las obras del diablo. Yo les invito a que se pongan de pie. Yo sé que el enemigo no solamente ha tratado de detener eso en mi familia, se ha tratado también de detenerlo en tu familia. El enemigo, de hecho, trató de detener la restauración hacia la humanidad. La restauración de ese Edén, de la presencia, el propósito, la bendición que Dios ya había prometido
que iba a venir por la mujer. Ya Dios estaba hablando sobre un Salvador. Amén. Y el enemigo trató de detener eso. Rápido. ¿Qué pasó? Caín mató a Abel. Porque por Abel iba a continuar esa descendencia para que llegara a Cristo. Y ahí de momento se detuvo esto. Aleluya. Pero los planes de Dios no se pueden detener, hermanos. Y los planes que Dios tiene para su familia no se van a detener. Dios es fiel y poderoso para hacerlo. Leemos en Génesis 4, 25, 26. Mira lo que sucedió. Aleluya, que Dios es tan grande. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Wow. En Set fue el sustituto. Ahí Dios abrió nuevamente el camino para la restauración. El enemigo no pudo e intentó muchísimas veces, pero nosotros somos testigos de que eso no sucedió. Amén. De que Cristo vino y venció. Yo no sé, hermanos, quizás cuántas veces has tratado de levantar tu familia. En el caso de Adán y Eva, todo se fue por un precipicio. Todo parecía que se había acabado, que se había perdido, que quizás ya no había esperanza. Yo no sé si tú estás en esa situación esta mañana, que quizás la has intentado muchas veces y estás cansado o estás cansada y estás pensado tirar la toalla. Yo estuve ahí, hermano. Durante el proceso de esta predicación yo estuve ahí. Fue tanto el ataque que realmente hasta me pasó por la mente tirar la toalla. Yo no sé si tú has estado ahí. Todo parece perdido. Pero Dios dio un sustituto a Eva. Y Set representa, es una figura de Cristo, hermano. Fue nuestro sustituto para llevar nuestros fracasos, para llevar nuestras derrotas, para darnos la victoria, para darnos una esperanza, para restaurar lo que se había perdido, para que nuestros hogares se vuelvan un Edén donde habite la presencia, el propósito y la bendición de Dios. Hoy es un nuevo comienzo. Y termina ese versículo diciendo, el versículo 26, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Comienza invocando su nombre en tu casa, porque el Señor ha provisto una esperanza y una promesa de restauración en Cristo. Ya Cristo venció. Pero es algo que es bien importante de entender, hermanos, que no es con nuestras propias fuerzas, sino con su Espíritu. Esta mañana experimenté esa victoria de parte del Señor y el Señor me lo mostraba, porque no había otra explicación que era su gracia y su Espíritu levantándome. No es con tus fuerzas, Joel, no es con tus fuerzas que vas a hacer ese Edén en tu casa. Va a ser por medio de mi Espíritu Santo. Yo quisiera orar en esta mañana. Si aquellos que están mirándonos, ¿verdad?, por Facebook Live, no sé cómo está tu hogar.
Pero todo comienza con la presencia de Dios y con que Cristo llegue a tu vida, a tu corazón, para restaurar ese Edén. Así que yo quiero orar por las personas que no conocen al Señor, que nos están viendo, personas que se han apartado. Si hay aquí alguna persona que conoció al Señor, que no ha conocido al Señor y quiere pasar aquí al frente, yo quiero orar para que primeramente Jesucristo nazca en tu corazón y comience entonces el plan de Dios de restauración de tu casa y de tu familia. Amén. Quisiera también orar por todas esas familias que necesitan fuerzas esta mañana, que sienten que se han rendido, pero el Señor te dice hoy que hoy es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo. Que el Señor está contigo, que el Señor te va a levantar y te va a dar las fuerzas para hacerlo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Oramos, Padre, por aquellas personas, Señor, que no te han conocido, que nos están viendo, que están aquí, Padre. Que seas tú, Señor, tocando sus mentes, sus corazones, Padre. Que aquello que tú has hecho en sus corazones, Señor, que ya tú has hecho, Padre, que sea confesado, Señor. Quizás no saben explicarlo, Padre, pero eres tu Espíritu Santo el que haces la obra, el que revelas a Cristo, el que trae salvación. Oro por esas personas, Señor, para que den ese paso de fe, Señor, y comiencen, Padre, esta maravillosa travesía de restauración, Señor, de las buenas noticias de restauración familiar, Señor.